muy interesante también para mostrar, digamos, las obras y en un entorno muy apropiado, digamos, de aficionados y también, ¿por qué no?, de la industria, ¿no?, de productores que conozcan también obra literaria y que conozcan también diferentes posibilidades. Bien, os decía hace un momento que Andrés publica su primera novela, pero te conocemos por relatos cortos que has ido publicando en diferentes revistas y antologías, digamos, en los últimos años. Explícanos por qué te decides hacer una obra larga y cómo fue la elección, digamos, de la editorial y la negociación con la editorial. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy triplemente contento, ¿no?, de estar aquí. Primero por el hecho de estar en Sitges, ¿no?, por lo que significa el festival para el género y por lo que el género significa para mí como audiencia y como escritor también, ¿no? Digo triplemente contento. El segundo motivo porque tenía muchas ganas de conocer por fin en persona a Mike, ¿no?, después de varias colaboraciones que hemos hecho ya. Se ha desvirtualizado la relación. Sí, no voy a intentar repetir la palabra, pero eso es. Y pues también tenía ganas de conocerlo para terminar un poco de creérmelo, ¿no?, que realmente estoy colaborando con Mike Ratera, que no me estaban haciendo un catfish, ¿no?, por internet. Pero bueno, ya lo he conocido, ya lo tengo aquí al lado y creo que nunca me lo voy a terminar de creer, pero es lo que hay y tendré que ir asumiéndolo poco a poco. Y bueno, y el tercer motivo, sin duda, por esto que tampoco me podría haber atrevido a soñar nunca, que es lo de ejercer de telonero de Tracy Lords, ¿no? Imagino que con esto alcanzo la cima de mi carrera y a partir de ahora pues todo irá cuesta abajo, pero bueno, encantado de caer desde aquí, ¿no? Y ya, respondiendo a tu pregunta, pues la novela surgió de, como tú has dicho, hasta ahora lo que había escrito eran relatos. Pues empecé un poco al principio, pues una vez tiene uno la vocación esta de dar a conocer sus historias al mundo, pues la ilusión era un poco pues verlos publicados en papel, ¿no?, en libros con editoriales que apostaran por ellos. Al ser relatos, pues siempre en antologías compartidas con otros autores. Ya una vez cumplida esa ilusión, pues fue cuando empecé a publicarlo de forma independiente en plataformas digitales, en Amazon y en Lectu concretamente. Y bueno, pues la novela ha surgido de una manera muy natural, ¿no?, porque yo siempre he escrito relatos porque era el formato que me pedían las historias y Sangrario, pues la idea nace también, iba a ser para un relato, era una idea para un relato, y de forma natural pues fue creciendo hasta convertirse en novela corta, ¿no?, que es como yo creo que tienen que desarrollarse las historias, ¿no? Es verdad que parece que la industria fomenta un poco los tochos, ¿no?, los formatos súper largos, los tomos pesados, y muchas veces yo sufro mucho con el relleno, ¿no? Te das cuenta de que hayan metido relleno para que el libro pese más. No creo que sea el camino. Entonces esto pues engordó hasta donde engordó y pues acabó siendo una novela corta. Y en cuanto a la editorial, pues bueno, surgió también de forma muy natural porque uno de los editores, precisamente a raíz de uno de estos relatos que publiqué ya en plataformas digitales, que fue precisamente este que luce Mike en su pecho, que se llamaba Los diarios de la mosca de la carne, que era un relato que se había publicado ya en papel, una antología de Prosa Inmortal, de la editorial, que publica una antología del mismo nombre, la gran editorial Prosa Inmortal. Pues ahí había aparecido ya Los diarios de la mosca de la carne, y un relato con el que yo estaba muy contento y quería darle más difusión, entonces por eso lo rescaté para estas primeras ediciones digitales. Y pues precisamente cuando hice la versión para Amazon y Lectu y publiqué el portadón que impresionante que hizo Mike, pues Pedro, que es uno de los editores de Applehead, pues en aquel momento me dejó un comentario, pues, que al ver esta portada que creía que había convertido el relato en una novela, porque no es habitual publicar relatos cortos con portadas tan potentes. Claro.
Entonces ahí, pues, y me dijo que él me comentaba también que era el relato que más le había gustado de esa antología, ¿no? La que se había publicado originalmente. Entonces, claro, cuando llegó el momento de buscar editorial para la novela, pues siendo Applehead una editorial que publica sobre todo ensayos de cine, de género, pero también publica ficción. Entonces, con estos precedentes, pues hablé con él, se lo comenté que tenía esto y coincidió que estaba lanzando esta colección, la colección Temblores, que es una colección de hecho se refieren muchas veces a ella como bolsilibro, ¿no? Por el formato este antiguo de las novelas de 100 pesetas. Y de hecho este es el segundo número. El segundo número de la colección. De la colección, exactamente. Hay una historia ya anterior que es Casa de Sombras de Tony Jiménez, que cuando hablé con ellos todavía no había salido, estaban a punto de lanzarlo y bueno, pues ya fue todo rodado. Y también ahí, ya digo que todo rodado, fueron ellos mismos, o sea, hablando ya de la publicación, sí les dije yo que me gustaría poder decidir con ellos sobre la portada, porque ya se ve que es algo a lo que yo les doy mucha importancia, pues simplemente porque contasen conmigo, ¿no? A la hora de buscarla. Entonces fueron ellos, claro, al conocer mi trabajo con Mike, los que me preguntaron, oye, ¿tú crees que Mike Ratera estaría interesado? Y claro, Mike ya había leído la novela, le había gustado mucho, entonces pues yo sabía que la cosa difícil, que él iba a dar todas las facilidades que estuvieran en su mano, entonces ya pues se pusieron en contacto con él y... Antes de entrar en el diseño de la portada, sí que me gustaría que para los presentes en la sala, estamos haciendo la presentación del libro, que nos expliques qué se van a encontrar si compran y leen el libro de Sangrario, ¿no? Decías antes que tú apostabas ahora por una novela corta. La novela corta tiene una exigencia que es muy interesante en tu caso, que es que empiezas fuerte. Sí, totalmente, claro. Explícanos un poco qué se va a encontrar el lector con Sangrario. Sí, a la hora de explicar lo que os podéis encontrar dentro, tengo yo un problema grande, que es que a mí no me gusta que me destripen las historias. O sea, bueno, el problema entonces, de las presentaciones es además nadie se lo habrá leído, casi nadie aquí. Bueno, pero tenemos que... Sí, totalmente. Tenemos que tener, digamos... Tengo que convenceros de que os interese, eso es así. Y me pasa lo mismo, claro, cuando me pedís que cuente, no ya una historia mía, ¿no? Cuando me preguntan, yo digo, esta película está genial, ¿no? Y entonces me dicen, ¿de qué va? Pues no me sale porque me parece como estropearle el trabajo pero bueno, la película, sí, libro, además, esto con el agravante de que el listón de lo que yo considero un spoiler está bajísimo, o sea, nadie puede bailar el limbo por debajo de ese listón. Entonces, y ya digo, más si es una obra mía, pero bueno, claro. ¿Qué puedo deciros sobre lo que os podéis encontrar? Pues se me ocurre deciros lo mismo que le dije a la editorial, ¿no? Que tampoco les conté nada, tampoco se cuenta nada en la contraportada. En la contraportada sí se dice efectivamente que es una novela de terror, se dice con todas las letras, ¿no? Orgullosos del género, ¿no? En estos tiempos de post-terror o renegar de él directamente, pues es una novela de terror, eso sí. Y a lo que le decía la editorial sobre ella, pues buscando precedentes, ¿no? de género y formato, pues yo nombraba En las montañas de la locura de Lovecraft, un poco casi un lugar común, ¿no? Cuando se habla de este género y este formato, y de Hellbound Heart de Clive Barker, que quizás sí se podría parecer más, o bueno, sí aspira, ¿no? Esto parece un poco más a The Hellbound Heart, que como sabréis es la novela en la que se basó la película Hellraiser, porque yo considero que eso es lo máximo a lo que puede aspirar una novela corta de terror moderna, es esa, ¿no? Y también les decía que a la misma altura que Lovecraft o que Barker como influencia, pues nombraba también a Argento y a Fulci. Sobre todo en el caso de Argento, pues hay una influencia grande de Suspiria, ¿no? Ya desde el título, ¿no? No es algo que se pilla así de golpe, pero el título viene mucho por ahí. Y bueno, aunque hay múltiples influencias más de esta mezcla, podéis hacer un poco la idea, ¿no? Los Barker, Fulci, Argento, pero la cantidad de influencias es grandísima. Yo creo que se lo escuché decir una vez a Guillermo del Toro, ¿no? Que los autores en sus primeras obras, o sea, no es mi primera obra, pero es mi primera obra más larga,
pues que tienden a volcar ahí todas sus influencias y a mogollón, y pues esta no es una excepción. He intentado que no sean cosas demasiado explícitas, no en plan guiños de venga a nombrar películas ni libros, ¿no? Porque me parece que esos guiños tan explícitos te sacan un poco de la historia, pero las influencias son múltiples y imagino que saldrán más a lo largo de la conversación. Está claro. Y luego con este interés de no mostrar demasiado, también tiene digamos, un papel muy importante la portada, ¿no? Que tiene que evocar el interior, tiene que demostrar también la capacidad de atraer la atención del comprador y del lector, pero hasta un cierto punto, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Mike que explique, digamos, cómo concibe esta portada, luego la curiosidad de que en realidad había dos portadas, digamos, en la preventa, por decirlo así, del libro. Y que mientras estés hablando vamos a decir que vamos a ir pasando en la pantalla, vamos a ir pasando imágenes que van desde el boceto original hasta cómo va construyendo, digamos, la portada definitiva. Y de otras portadas de relatos que he hecho con Andrés, veréis bastantes cosas aquí, ¿vale? Bueno, buen día, welcome, buenos días, buongiorno, bonjour. De lo que me acaban de preguntar, yo primero voy a hablar de un tópico, o dos. El primero es Applehead, la editorial. Frank y Pedro José, que es un tópico el hecho de que se la juegan con un tipo de producción literaria, ensayo o novela, pues poco habitual en este país, desgraciadamente ya en los últimos tiempos. El hecho de que un editorial pequeña, ¿no?, se la juegue con género fantástico, globalmente, casi equivale a una especie de suicidio. De suicidio anunciado, ¿no? Pero es un acto heroico. Sí, es un acto heroico en todo caso, sin duda. No, acto heroico. Y una vez más, el tópico es que si esta editorial, este tipo de producción fuera anglosajona, otro gallo cantaría, ¿vale? Y es un tópico, pero es cierto. Segundo tópico, Andrés. Andrés es un tío que, si fuera inglés, estaría negociando los derechos de adaptación de Sangrario para la primera película o para los relatos convertidos en una miniserie o algo así. Es decir, es un tópico porque se puede decir eso de mucha gente, ¿vale? Pero yo tengo que admitirlo, lo reconozco, y él se lo sabe, es el primero que lo sabe. Cuando por no sé qué extraño camino se le ocurrió localizarme por email y proponerme la ilustración del primer relato que le hice la portada, claro, yo le pedí leerlo primero, ¿vale? Sé que me estoy dando la vuelta, pero todo va para el mismo sitio. Sí, está bien. Y claro, el primer relato, una vez leído, yo ya, que fue Rox, el relato llamado Rox, yo ya capté que este señor pues me enganchó enseguida. Capté el nivel, como diría, perturbador de su prosa. Es un tío que tiene una prosa perturbadora. Y eso no me ocurría desde que empecé a leer, hace muchos años, los libros de sangre de Clive Barker, por ejemplo, segunda vez que lo nombramos aquí. Entonces me dio un punto, ¿no? Y enseguida le dije que sí. Y eso que el primer relato pues era un poco, las colinas tienen ojos, era un poco un rollo así, era un relato corto. De ahí vino el segundo relato, que es el que está estampado en esta camiseta, del que hicimos esta portada, y luego un tercero. Y incluso creo que antes de hacerte la portada del tercer relato es cuando me pasaste la versión electrónica de Sangrario, y al leerla, hostia, me encantó. Encontré todos aquellos paralelismos que alguna vez he comentado incluso con Ballard, con su obra Rascacielos, ese puntito de laberinto extraño que nunca sabes lo que va a ocurrir detrás de una puerta del Hotel Leo Reina, que es el hotel donde transcurre la obra, y ahí sí que no estoy desvelando nada. Entonces, yo ya le dije en aquella época que si alguna vez Sangrario se hacía, o incluso en cómic, una adaptación en cómic o algo, que contara conmigo, yo encantado, porque es que aquella obra me gustó mucho. Y claro, cuando finalmente me propuso el tema de la portada, porque ya teníamos una editorial para la edición física en papel impreso, que ese es otro riesgo ya total hoy en día, bueno, no comment. Le pedí a Andrés lo mismo que le había pedido en las otras portadas anteriores, porque ha sido nuestra cuarta colaboración, y es sus ideas, que él, a modo de guionista, que me plasmara lo que él cree que podía representar la portada y por qué. Claro, yo con la ventaja de haber leído la novela, pero aún así yo me adapto a lo que él pide. No tanto como si fuera un trabajo de encargo, sino el hecho de que su opinión para mí me parece fundamental. Y yo tengo que hacer una portada que refleje lo que el escritor quiere.
y no alejarme totalmente de ello, ¿no? Entonces, sí que es verdad que como suelo bocetar mucho, pues a veces a medio camino que lo haces se te ocurre otra cosa y dices, oye, a ver, ¿y si le ponemos, acuérdate el de la mosca, con ojos o sin ojos? Detrás de la máscara, por ejemplo, ¿vale? Por cierto, mención especial del colorista, Diego López Parada, que no está aquí porque vive en Madrid, pero que es un chico que ha sido alumno mío en Escola Joso, en Sabadell, un tío impecable, un crack como colorista. Trabajamos juntos ahora para Estados Unidos y para Francia desde hace ya tiempo, y él trabaja también con otros autores, y es un tío que siempre ha querido también, igual que, no porque se lo sugiriera yo, él siempre ha querido leerse el relato o la novela para absorber y aportar algo, ¿no? Porque el cromatismo, por ejemplo, de los diarios de la mosca de la carne era muy concreto. El cromatismo de los efectos de ojo de mosca de la portada esta no es casual, eso corresponde a la visión de Andrés, a sus ideas, digamos, ¿no? Entonces la plasmación viene siempre por boceto previo, que él siempre sabe que siempre se mirará primero el boceto, en este caso incluso un grupo que eran los propios editores también opinando esto o aquello, porque el libro además dentro lleva unas ilustraciones interiores que también están filtradas por las ideas de Andrés. Yo a lo mejor habría hecho otra cosa diferente, de hecho hasta tú me sugeriste un par de cosas, ¿no? Y bueno, pues me pareció más fiel el seguir el camino que él quería y que las ilustraciones armonizaran dentro del libro, ¿vale? Yo creo que con eso, Jordi, te he respondido ya ampliamente a todo. Bueno, es verdad que se nos había olvidado hablar del colorista. Que sí, lo menciono porque hay gente que se piensa que lo hago todo yo, ¿no? Yo en lo que es color tengo coloristas digitales, tengo bastantes que trabajan conmigo y Diego es uno de ellos. Está claro. Queremos abrir a la sala, no sé si alguien quiere hacer una pregunta aprovechando el autor. Si queréis preguntas de una cosa a otra, adelante. Para eso estamos. Digamos que siempre decimos en una presentación de un libro que no podemos explicar mucho, pero sí aprovechar que está el autor para hablar sobre el proceso creativo. Las preguntas habituales que son curiosas es ¿cómo te surge la inspiración? ¿Estás un día en un hotel y te pasa algo? ¿Cuánto tiempo tardas en escribirlo? Este tipo de, digamos, de detalles más operativos, digamos, de la escritura que yo creo que contribuyen también al producto final, ¿no? Sí, eso no lo tengo yo no he reflexionado yo mucho sobre eso, pero es cierto, un poco tópico también, pero es tópico bonito y me ha ocurrido más de una vez que las ideas sí que me vienen de sueños, ¿no? Sí. Es tan concreto, un poco intentando adelantarme a lo que me pudieras preguntar. Intentando recordar cómo me vino la idea, pues sí, la idea, que como dije antes, era una idea para un relato, de lo poco que se dice en la contraportada también, aparte de lo que ha dicho Mike, de que transcurre en un hotel, en un rascacielos, pues también se dice que empieza con un misterio, ¿no? Entonces ese misterio, el desencadenante de la historia, que es solo el primer capítulo de la novela, pues esa imagen sí fue un sueño. Eso me ha pasado con más relatos. Está chulo eso. Ahí en el trasfondo del comentario que hacía Mike, en el trasfondo hay también, que no sé exactamente qué quiere decir, pero yo lo voy a decir, que es un estilo, yo sí que me lo he leído el libro, hay un estilo de, digamos, de narración visual también, ¿no? Es decir, que yo lo estoy leyendo y estoy viendo, me estoy imaginando lo que está pasando, con lo cual la transposición... Es muy descriptivo, es muy descriptivo. Por eso le comenté que se podía hacer un cómic con esto de eso, a partir del arranque de la novela, incluso del final en adelante, una continuación. Bueno, es descriptivo, pero digamos va digamos a lo concreto. Sí, exactamente. No, yo lo que digo es como si te estuvieran explicando una película y tú estás imaginando lo que está pasando, con lo cual digamos la traslación a un formato visual tipo cómic o película es más factible. Cierto, es que yo lo visualizo así, ¿no? Por eso, o sea, para mí el cine es una influencia tan grande como la literatura. Mi influencia, bueno, también tengo influencias de la música o de los videojuegos incluso, ¿no? Pero bueno, por encima de todo está el cine y la literatura, y sí, yo suelo visualizar las historias como películas, ¿no? Y esta además, esa inspiración que decía que venía tanto de Suspiria, ¿no? Una película que hace tanto hincapié en lo visual. La Suspiria original, estoy hablando, ¿eh? Por supuesto. La nueva no la he visto todavía. Hemos visto sí, no. Sí. Pues bueno, mucho la de versión eso es muy diferente, ¿eh? No tiene... Sí, eso he oído. Pues esos homenajes, ¿no? que decía antes un poco a Suspiria, vienen mucho también por la parte visual, ¿no? Entonces eso intento trasladarlo
a través de la escritura, ¿no? Poner esa representación que hay en pantalla, pues trasladarla a la página y con eso en mente, ¿no? Con esa referencia concreta en mente. Está claro. También hablando también del proceso operativo, muchas veces entre las pruebas, lecturas, correcciones, el tema también de las dos portadas y tal, al final ha pasado un tiempo. ¿Este libro cuándo se escribió? ¿Es de hace un año? No, este libro Más de 2 años. Más seguro. de 2 años está escrito. Sí, totalmente. Más de Por 2 años. eso seguro. también es un orden de magnitud de la dificultad que decíamos de publicar. O sea, se empezó a escribir hace más de 2 años. Sí, seguro. Más de 2 años. Aparte sobre lo que tú dices sobre lo que me preguntabas antes sobre el tiempo, ¿no? Que tardé. Yo soy muy lento escribiendo, o sea, lentísimo. Pero también es algo que ya he asimilado y bueno, esto sí está bien que lo cuente, ¿no? Por si hay alguien que vive esto con el mismo sufrimiento con el que yo lo viví al principio, que lo sigo viviendo un poco, ¿no? Porque no rindo, o sea, aparte de por los problemas de concentración que me describen como persona. Pero yo, por ejemplo, esta novela, yo no practico lo de las revisiones, ¿no? O distintas versiones de la novela. Yo cuando terminé la novela estaba acabada, porque yo le doy 20.000 vueltas a cada párrafo. Sí, trabajo así, con una forma Eres nada muy eficiente. Instintivo, yo creo. Eres muy de instinto, tú. Claro, Sí, pero eso además, eso es poco práctico, por eso. Más que la dificultad que me decías, pensaba que ibas a decir que lo tenías que hacer en paralelo con otros trabajos, que eso también ocurre mucho, ¿no? De que estás la trabajando. dificultad viene de ahí, o sea, yo me pongo pero compartías la escritura con otros relatos. Sí, bueno, claro, y con la vida, La vida del día a día. Claro, pero no quiero echarle la culpa a eso, no quiero echarle la culpa al día a día, porque todos los escritores tendrán problemas, ¿no? En su vida y quehaceres, y eso partimos de ahí todos, ¿no? Yo tengo pues esto de disperso, ¿no? Twitter de la amargura. Algún día. Sí, y ahora, por eso mucho repaso a cada frase, ¿no? Ahora mañana se hace la clausura con 2001 y ahora hace poco lo releía por un curso que hemos hecho antes del verano, los 4 libros de Arthur Clarke, y él está en la edición que ha habido ahora integral, digamos, hay los prólogos originales, y en el cuarto el Arthur Clarke decía: es la primera vez que para hacer este libro me he pasado 4 meses en un hotel viviendo de coña y solamente escribiendo, nada más. Claro. Y claro, esto lo hacía este señor, digamos, al final de su carrera. Claro. No yo podía. Nadie podía hacerlo, ¿no? Y Dios, pensaba, ostras, pues si hubiéramos empezado así, a lo mejor también hubiéramos disfrutado mucho más de su ingenio y de su obra, pero bueno, es lo que hay. También lo que decíamos es que las influencias acaba afectando desde todos los sentidos, y bueno, esta forma de trabajar o compartiendo otras cosas al final también van enriqueciendo la obra final. No sé, si no hay ninguna pregunta. Preguntar cosas si queréis relacionadas con esto, lo que sea, y se anima un poco la cosa. Y si no, pasamos dentro de poco a firmas y demás. Sí, vamos a aprovechar que están el ilustrador de la portada y el autor para hacer una firma. Algún esqueletito puedo hacer aquí dentro. Sí. ¿Queréis hacer una última intervención? Y pasamos. Bueno, yo puedo decirlo si me permites, lo de la doble portada, que es verdad que antes no lo acabo de explicar. Explica. En realidad es una sola portada, lo que pasa que había la idea de o bien darle ese tono fosforito, por decirlo así, o el tono esqueleto hueso, digamos, ¿no? Y al final, pues, por decisión creo que fue una idea de Frank, de la editorial, que fue el quien propuso imprimir 2 versiones o llegar a hacerlas y a ver qué pasaba. Y creo que al final pues nos pegamos el gustazo de hacer las 2, ¿no? Claro, se imprimieron las 2, entonces durante la preventa, pues la decisión que se tomó fue que la portada que más vendiese sería la que se quedaría ya en las sucesivas tiradas, ¿no? Entonces ganó la versión hueso, por donde anda. Esa será ya la portada definitiva de la novela en sucesivas ediciones. Esta, pues entonces solo quedará lo que se haya impreso. De coleccionista. Esto pasa a ser de coleccionista. Sí. Y eso también genera otro tipo de actividad, ¿no? Sí, mercado negro, todo eso de que... Sí. Luego cuando caemos habrá gente aquí en la puerta vendiendo. Y los que vayan firmados todavía valdrán más. Firmados dedicados. Sí. Pues oye, perdona, sí, dime. Sí, yo hay una cosa que admiro y que tengo realmente envidia. Y es cuando la persona es capaz de pensar en imágenes, tanto a nivel escrito como a nivel visual. Y siempre me lo he cuestionado, independientemente de que yo sea periodista, me haya doctorado, me identifico muy bien contigo, porque escribir no es que es una tortura, es un paso más allá. O sea, nosotros lo vivimos así, ¿no? Sangras continuamente, o sea, es brutal, ¿no?
Entonces, mi pregunta es, ¿pensar en imágenes es algo innato? Porque yo dudo mucho que se pueda aprender. Claro, yo creo que sí. O sea, a mí claro, yo trabajo así y me sale natural. Entonces, pues supongo que cada persona tendrá un método. Por eso decía antes lo de... Me parece bien decir esto de que yo soy súper lento escribiendo, por si a alguien le pasa lo mismo. O sea, que cada persona, imagino que tiene una manera de trabajar o de llegar a las ideas, y tú puedes ver otra manera en una persona a la que admiras mucho y decir, ¿por qué no podré yo hacer eso? ¿Por qué no trabajaré? Pero es que al final, pues cada uno pues tiene una naturaleza, y yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse a ella siempre que la naturaleza no sea acuchillar a la gente por las calles, ¿no? Sí. Cuando es algo positivo, sí, cuando tu lado creativo te lleva por un sitio, pues abrazarlo y no mirarte en el de enfrente, porque al final tú y yo, por ejemplo, por lo que has dicho, que vivimos el proceso de escribir como una pesadilla. Sin embargo, hay escritores que, bueno, esto como Stephen King, ¿no? Este hombre que te escribe, cada mañana se levanta y te escribe una novela, y él te habla del proceso como que él y otros muchos autores, ¿no? Son felices escribiendo y les sale con mucha facilidad y lo vuelcan todo ahí. Y yo durante mucho tiempo decía, o sea, yo puedo escribir porque a mí esto no me sale, ¿no? Yo sufro aquí con la frase otra vez, la palabra y la frase. Entonces, pues, cada uno... A mí me sale lo de las imágenes, me sale natural. Supongo que también influirá mucho esta pasión por el cine, ¿no? Pues que sí, me he metido a hacer novelas porque, no sé, ¿no? Veo mucho más difícil lo de meterse a hacer una novela. Vamos a acabar hoy abrazados y llorando todos los que tenemos, pues sí, con agua. Bueno, el miedo. Yo quería añadirle que yo los primeros 17 y 18 años de mi carrera como dibujante de cómic escribía mis propias series y creaba mis propias series, ¿eh? Fantástico. Es doloroso. Hasta el punto que los siguientes 17 años, que son los últimos que llevo ahora, trabajo con guionistas y no me he vuelto a complicar de escribir algo mío propio. Pues deberías porque... Sí, pero mira, ya llegó un momento que era muy agotador, la verdad. Bueno, o sea, yo soy fan de él desde los tiempos de Creepy, ¿no? De la revista de terror y de Torpedo, ¿no? Nunca supe que hacía ahí Torpedo. Después me gustó. Y él, claro, él era guionista y entonces yo admiraba su dibujo, pero también admiraba sus historias. Y eran mejor mis historias que mi dibujo en aquella época. Sin duda, sin duda. Fan de ambos. Sin duda. Va, más preguntas, more questions. Gracias. Bueno, pues sí, yo creo que no hay más. Si os parece, vamos a pasar a la... perdona. Una pregunta para Mike. Pues venga, pregunta para Ya Mike. ha nombrado a Creepy. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época? ¿Qué recuerdos guardas de Creepy? Bueno, es que fue, claro, estás hablando de principios de los 90 y claro, yo mi carrera la he continuado en Francia sobre todo y también en Estados Unidos y claro, eso era la época del cómic en blanco y negro, que en este país mayoritariamente trabajábamos todos dentro de, no sé si llamarlo gueto, porque es una palabra que parece que peyorativa, pero en realidad no lo es, pero el gueto es blanco y negro y cuando sales de él es como el pasar de la historia corta a la historia larga, a la serie, en cómic, ya no hay vuelta atrás, pasas del corto al largometraje y ya cuesta mucho más volver a hacer un corto. Entonces, la época de las historias cortas, donde empecé a encadenar series como Hunter, que hice en la época aquella de Creepy, sí, fue una época de aprendizaje maravillosa, en que conocías mucha gente, con un editor que es Josep Tutain, que siempre hay que mencionarlo, que es un tío que apoyaba mucho a los artistas que empezábamos ahí, en aquella época, eso hay que decirlo, que es algo que ha cambiado negativamente mucho hoy en día. Y claro, es una época con un recuerdo fantástico, o sea, eso nunca voy a negar mis raíces ahí, además en el género de terror que a mí siempre ha sido un género que siempre me ha hecho tilín, ¿no? Y luego tienes que hacer otras muchas cosas, pero es verdad que de aquella época es un recuerdo cojonudo. Aún hay por ahí, me acaba de salir hace poco, alguien que quiere reeditar Hunter otra vez, o sea que siempre hay alguien que no acaba de olvidarlo aquello. Vale, gracias por la pregunta. Ha sido un placer acabar esta charla recordando parte de nuestra vida, digamos, porque al final es lo que leíamos de pequeños y... Sí, bueno. Yo soy más mayor que tú, me parece, pero que al final es lo que leíamos... ¿no? Nuestros comienzos, ¿no? Sí, que estamos aquí, digamos, al lado de una eminencia, pues, de la ilustración en España, ¿no? Sí. Yo crecí con Bumpus
Claro, imagínate. Sí, Sí, sí. imagínate. Sí, sí. Oye, pues vamos a agradecer de nuevo la presencia de Mike en la presentación y felicitarlo por su trabajo, que le estamos siguiendo desde siempre. No será lo último que hacemos juntos en este Seguro que sí, sentido, ¿eh? espero Seguro que que sí. no, seguro que no. Bueno, yo también espero estar con vosotros en nuestra presentación. Hombre, yo también, sí, sí. Oye, y de nuevo, de verdad, agradecer a Andrés el esfuerzo que ha hecho para estar aquí presente en el festival. Para nosotros es un Gracias a placer vosotros. y estamos encantados de que esta novela se pueda presentar en el Festival de Sitges. Y también gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias.